Hola y bienvenidos al trabajo práctico número 3 de Comunicación y Semiótica 1. Yo soy Alan Velo y empezamos. Para empezar tenemos a dos autores. Por un lado a Saussure y Peirce. Ellos se meten en la definición de signo, pero lo analizan de formas distintas. Para Saussure es un proceso dictómico, es decir, que consta de dos elementos. En este caso, el significado o el concepto y el significante o la imagen acústica. Para Saussure el signo es una entidad psíquica y no es que vincula un nombre con una cosa, sino ese concepto con su imagen acústica, es decir, con lo que nosotros sabemos de ese concepto. Él pone en la mesa la semiología como una ciencia relacional. En cambio, Peirce propone un pensamiento tricotómico, es decir, en este caso se relacionan tres elementos: el signo o el representamen, el objeto y el interpretante. El sistema de Peirce no se ocupa del funcionamiento de la lengua en sí, sino de aspectos más generales, es decir, el modo en que nosotros vemos la realidad. Él, a contraparte de Saussure, habla de semiótica, basándose en una parte de la lógica de la lengua. ¿Y qué es la lengua, según Saussure? Es un sistema de signos que representan ideas. Y no se debe confundir con la lingüística, que es una parte de la semiología. ¿Y qué es la semiología? Es la ciencia que estudia la vida de los signos. Todo esto dentro del seno de la vida social. Estudia en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Estas leyes son aplicables a la lingüística y así se encontrará ligada a un dominio bien definido en el conjunto de los hechos humanos. Él propone distintos tipos de lingüística: la estática o sincrónica y la dinámica o la diacrónica, también llamada evolutiva. La lingüística estática designa un estado de la lengua, un eje de simultaneidades, es decir, de cosas que existen a la vez, donde la variable de tiempo queda excluida. Se basa en relaciones lógicas y psicológicas, y estas relaciones unen términos que coexisten y forman sistemas. La dinámica, por otra parte, designa una fase de la evolución en un eje de sucesiones, y solo se puede considerar una cosa sola cada vez, todo según una sucesión lineal, o sea, tiempo. Estos términos de sucesión no son completamente percibidos por el entorno social. Todos estos elementos son estudiados desde una perspectiva científica, de las que se encargan el ámbito psicológico y sociológico. Saussure también distingue la lengua del habla y menciona que el habla es un producto de la lengua, es el instrumento que ésta utiliza. La lengua existe en la colectividad en la forma de una suma de acuñaciones que son de cierta manera depositadas en cada cerebro como una especie de diccionario cuyos ejemplares fueran idénticos y repartidos entre todos los individuos. Luego menciona el signo lingüístico, que es lo que ya diferenciamos cuando comparamos con Peirce. Es decir, es una entidad psíquica de dos caras. El conjunto entre esas dos caras, es decir, el concepto y su imagen acústica, o el significado y el significante, los cuales están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente. Básicamente, es aquello que está en lugar de otra cosa. Esta relación es arbitraria. ¿Por qué? Esto se debe a que está fundada en un consenso social y no tiene valor por sí solo, por lo cual es necesario juzgarlo dentro del marco de la lengua y no guarda en la realidad ningún lazo natural. También habla de que es mutable e inmutable a la vez, o sea, el significante es elegido libremente, pero es impuesto en la comunidad lingüística que lo emplea, y a su vez también está en condiciones de alterarse, fundándose en el principio de continuidad, sin importar cuáles fueran los factores de alteración. Hay que tener en claro que la imagen acústica no se relaciona con un sonido material, no es precisamente lo que se oye o lo que se escucha, sino que está ligada a la asociación psíquica que el cerebro realiza de esa representación. También habla de que el signo tiene un carácter lineal, y esto se refiere al significante, ya que tiene caracteres que toma del tiempo y que representa una extensión, la cual es mensurable en una sola dimensión, en una línea. Luego distingue tres aspectos: el significado, la significación y el valor. El significado es una idea o concepto evocado en la mente.
es una parte inmaterial. Y en la significación hay dos. Una que corresponde al signo tomado de forma aislada y otra que surge de contrarrestar ambos signos. La primera clase de significación está subordinada a la segunda, y para destacar la diferencia la denomina valor lingüístico, que es lo que comunica a un signo, el cual deriva de su diferenciación de otros signos con los cuales está vinculado. Luego tenemos a Bakhtin, ya lo hemos visto en los trabajos anteriores. En este caso nos vamos a centrar en su definición del género. Bakhtin dice que cuando llevamos a cabo el uso de la lengua, esta se representa en forma de enunciados, ya sean orales o escritos que pertenecen a la praxis humana. Tanto el contenido temático como el estilo y la composición están involucrados en la totalidad del enunciado y está dado por una esfera dada de la misma comunicación. Cada enunciado por separado es individual, pero en la esfera del uso de la lengua no es sino un tipo estable de enunciado denominados géneros discursivos, y se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son construidos en la comunicación discursiva inmediata, como por ejemplo los diálogos, y los secundarios tienen una mayor complejidad. Absorben a los primarios, lo cual hace que pierdan automáticamente su relación con la realidad, por ejemplo las novelas. Luego tenemos a Verón, quien habla de la productividad del sentido y está asociada al funcionamiento del lenguaje en sí, pero que expulsa de la lingüística toda preocupación sociológica. Se trata de concebir los fenómenos de sentido apareciendo por un lado siempre bajo la forma de conglomerados de materias significantes y remitiendo por otro al funcionamiento de la red semiótica conceptualizada como sistema productivo. Se trabaja así sobre estados, que solo son pequeños pedazos del tejido de la semiosis. Él afirma que analizando productos apuntamos a procesos. Habla también de la teoría de los discursos sociales, que es un conjunto de hipótesis sobre los modos de funcionamiento de la semiosis social y la dimensión significante de los fenómenos sociales. Las condiciones productivas de los discursos sociales tienen que ver con las condiciones de producción, es decir, el que efectúa, o sea, las operaciones que realiza el emisor, y a su vez tienen que tener en cuenta las condiciones de reconocimiento, es decir, de las representaciones del receptor. Es bajo estos dos conjuntos de condiciones que circulan los discursos sociales. La primera condición para poder hacer un análisis discursivo es la puesta en relación de un conjunto significante con aspectos determinados de esas condiciones productivas. El análisis de los discursos no es otra cosa que la descripción de las huellas. Esto en el objeto significante. ¿Qué huellas? Las huellas de las condiciones productivas de los discursos, ya sea de su generación o de sus efectos. En resumen, el análisis de la red semiótica implica una fragmentación del sentido producido a partir de una extracción segmentada, y esto opera dentro del proceso semiótico infinito que se da socialmente. Como dijimos, la teoría de los discursos sociales descansa sobre una doble hipótesis de los modos de funcionamiento de la semiosis social, entendida como la dimensión significante de los fenómenos sociales. De un lado, toda producción de sentido es social, es decir, todo proceso significante descansa sobre condiciones sociales de producción. De otro, todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido, es decir, todo funcionamiento social tiene una dimensión significante constitutiva. Este doble anclaje del sentido en lo social y de lo social en el sentido solo asume importancia si se sitúa en el nivel de los funcionamientos discursivos. Esto es, si se considera la producción de sentido como eminentemente discursiva. Esto quiere decir que es solo en el nivel de la discursividad donde el sentido manifiesta sus determinaciones sociales y los fenómenos sociales develan su dimensión significante. Toda producción del sentido tiene una manifestación material. Esta materialidad es el punto de partida de todo estudio empírico de la producción del sentido. Partimos de paquetes de materias sensibles que son investidas de sentido, que son productos identificables en un soporte material, como un texto, una imagen, un cuerpo, etc. Y que a su vez son fragmentos de la semiosis. Entonces, lo que llamamos discurso, por ende, es una configuración espacio-temporal del sentido. Y bueno, este fue el trabajo práctico número 3 de Comunicación y Semiótica número 1. Yo soy Alan Velo y nos vemos en el próximo trabajo práctico. Adiós.